¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Bomberos 100 a través de la pantalla de Sol TV. Bueno, en esta oportunidad con la presencia en el piso del bombero Alejandro García. ¿Qué tal? Buenas noches, Ale. Y del bombero Luis Torrens. ¿Qué tal, Luis? Con el cual van a estar compartiendo un poco de lo que tienen que ver medidas de seguridad. La idea de este nuevo ciclo, como bien lo adelantábamos, tienen que ver con esto, ¿no? De poder compartir todo lo que tiene que ver con las medidas de seguridad, no solo para el bombero, sino también para todo el cuerpo que está trabajando en un lugar, en un siniestro, como también así las medidas de seguridad que se implementan en cada lugar de ataque que tienen o en cada intervención a la cual tienen que estar yendo, ¿no? Alejandro, vos estuviste a cargo de lo que es una instrucción justamente donde se hace un poco referencia a eso, desde un sistema o un método específico que es el método del apuntalamiento. Exacto. Bueno, el Departamento de Capacitación me solicitó al ser miembro de la brigada en la cual charlamos anteriormente, la brigada BREC y USAR, y justamente el sistema de apuntalamiento es justamente apuntalar en forma transitoria para rescatar una víctima y dar así seguridad, tanto a la víctima como a la propia brigada. O, en el caso de Luis, que lo tengo acá, también puede ser un perro de rescate que tenga que ingresar a un lugar para ver si alguien quedó atrapado o no. Entonces también se le daría seguridad a este elemento. Son varias brigadas que trabajan conjuntamente en lo mismo, ¿no? Nosotros decíamos, cuando hablas de BREC, tiene que ver justamente con lo que son estructuras colapsadas. Volvemos a aclarar estos términos para que la audiencia nos entienda. Y el tema de K9, por supuesto, bueno, los perros de búsqueda y rescate, que bueno, también aportan a este tipo de situaciones de emergencia. Decíamos esto de la capacitación y los métodos de apuntalamiento. Si tenemos que decir, primeramente, ¿a qué hace referencia esto? ¿O cuál es la importancia de esto? Bien, la referencia es justamente lo que dijimos anteriormente, es decir, es un sistema conformado por elementos, es decir, por puntales de madera, que lo que hacen es sostener una carga que eventualmente puede ser un edificio u otra estructura en la cual, ya te digo, la idea es sostenerlo para que no caiga, es transitorio y se apuntala un sector solamente de esto. Bueno, el fundamento es justamente, la mayoría de las veces el bombero, que siempre está en riesgo, ingresa muchas veces porque no se cuenta con estos elementos. Ahora Central 80 ha puesto a disposición esto y estamos en el inicio, es decir, iniciándonos justamente en el aprendizaje. Justamente la academia que dimos fue una primera vista. A medida que pasen los meses quedaron muy contentos, que yo me sorprendí, no lo esperaba. Y bueno, por otro lado siempre digo que a medida que pasa el tiempo, innovar, ¿no? Traer nuevos conocimientos si es que los hay, que en este caso, ya te digo, al ser miembro y el segundo jefe, justamente jefe de operaciones en la brigada BREC de búsqueda y rescate, bueno, todos esos conocimientos volcarnos a nosotros mismos, ¿por qué no? Bueno, nosotros tenemos, como siempre decimos, un video, material, donde hacemos la presentación de lo que es el programa y después, bueno, cuando volvemos de compartir el material, vamos a seguir charlando del tema.
del peligro, la densidad de las cuñas para apretar es de 7 centímetros. Tanto los verticales dejen 7 centímetros porque Bien, veíamos entonces cómo es un poco la dinámica de lo que fue esta instrucción, ¿no? Donde se presentaban los materiales con los recursos, ¿no? que se está contando en la institución para lo que es implementar este sistema de apuntalamiento. Veíamos también, los dos pueden comentarme, ¿no? Respecto de esto, porque estuvieron presentes en la instrucción también y por supuesto saben del tema. Veíamos también esto de una hoja a donde se hace como todo un diagrama. ¿Qué es eso que se muestra? Bien, esos son diagramas justamente que son tomados de FEMA, de la Agencia Federal de Emergencias, en este caso es del país del norte, de Estados Unidos, y lo que mostraban ahí es cuando uno llega a una estructura, sin tener demasiada visión, si no ingresó y demás, se sectoriza, tanto interna como externamente, y se la divide en cuadrantes. En una de las imágenes veíamos justamente con letra A, B, C, D, y lado 1, lado 2, lado 3 y lado 4, y se hace a favor de las agujas del reloj, es decir, justamente para que sea memorístico, para que uno lo pueda recordar. Y eso es importante porque justamente si una dotación, generalmente van a entrar la menor cantidad de personal posible a esa estructura, siempre se trabaja de a dos, y con apoyo, deben tener una visualización por lo menos esquemática en su cabecita. Esto cuando se llega a un incendio o cualquiera sea la intervención, el comando de incidente, que puede ser solo el líder de dotación, el jefe de dotación, puede hacerlo verbalmente, y si no, bajarlo ya cuando el siniestro es muy grande. Se arma ya un comando de incidentes y se hace un poco más complejo. Esos documentos deben estar en manos de todos para saber y estar más seguros. Si uno visualiza en su cabecita y le dice, bueno, en este lugar va a haber una víctima o el incendio, o hay acá un peligro de derrumbe, en el sector B, suponete, le es más fácil al brigadista y se siente más seguro. Seguro. Luis, vos has tenido experiencia así para poder estar llegando o capacitándote en algún otro lugar con respecto así a las brigadas. Sabemos que bueno, vos estás en lo que es la parte de K9. ¿Tenés algún tipo de práctica ya o estás viendo? Bueno, por el momento no. Por el momento no, porque yo soy, digamos, el aprendiz nuevo del cuartel, a lo que es K9. Pero el otro día trabajando con Alejandro en la instrucción, nos sirvió mucho porque es algo que va a ser básico, va de la mano con K9, digamos. Claro. Y esto, bueno, ¿cómo lo vieron ustedes? Desde el punto de vista del bombero, te pregunto, ¿no? Desde el punto de vista del bombero es algo muy interesante, ¿sí? Me gusta trabajar, me gusta agarrar el martillo y golpear, así que no, fue muy linda experiencia, y esperemos que Alejandro prepare otra cosa. Nosotros decíamos, bueno, vos decías esto, ¿no? De agarrar el martillo y golpear. Vamos a ir hablando, pero tenemos imágenes que vamos a ir compartiendo también de fondo, donde vemos justamente todo este material, porque no es una sola estructura, nosotros decimos apuntalamiento. Vos hacías en estas imágenes como un lugar que decía, bueno, veíamos como una especie de regla, ¿no? De martillo. ¿Cómo es eso? Bueno, ese justamente que veíamos era un triángulo. En sí es un apuntalamiento que se usa para, en general, el exterior. Se llama apuntalamiento inclinado sólido, no es importante por ahí el nombre, pero lo que apuntala es una muralla, una pared que puede estar por colapsar. Y entonces se colocaría ese sistema. Hay otros sistemas. Algo importante justamente que vos comentaste, bueno, ahí hay una cuña, que esto va a ajustar el sistema, se va a colocar en uno de los lados. Estaba recordando mientras miraba un poquito la importancia de la educación recibida. Ahí hay un triángulo, y eso me acordaba del teorema de Pitágoras, que no lo damos tan complejo, pero he hablado con una profesora de matemática, para justamente que me diera más conocimientos para lograr poder volcarlo. Y también ante situaciones en que uno no tiene un escritorio y demás, cómo poder hacerlo en forma rápida, de diferentes ángulos. Y una profesora de matemática, obviamente, enseguida me dijo, bueno, dame los parámetros y demás. Ahí se está explicando un poquito cómo es los cortes. Se hace un corte a 45 grados en la punta de ese puntal y uno a 30 grados para que ajuste. Se colocan unas maderas y esas cuñas van a ajustar el sistema para que haga fuerza. Claro. Porque todo esto se sostiene, ahí estamos colocándolo en la pared y justamente mostrando el ángulo
en que tienen que cortar con una escuadra rápida que conseguimos también. Ale, y un poco también el tema del grupo, ¿no? De trabajo ahí en el cuartel. Un poco después, cuando terminaron con todo lo que fue la explicación teórica, veíamos también que estaban haciendo como una especie de práctico, ¿no? Se agrupan, hacen ¿cómo es la dinámica? Bueno, un trabajo grupal. Justamente creo que la enseñanza tiene que imitar lo que sucede en la realidad, ¿no? Y cómo trabajan los bomberos y en el orden de la vida también, en grupo. En la sociedad trabajamos en grupo. Entonces, finalmente se colocaron grupos de 5 a 6 integrantes del cuerpo, lo cual maravillosamente agradecido, porque en esos grupos hay comandantes, hay oficiales, hay gente de mucha trayectoria. Y les gustó mucho esa parte, que yo no la esperaba, que fue lo último. ¿Qué consigna fue? Consigna fue, bueno, justamente, en un supuesto siniestro, donde ya había ocurrido heridos, había aparecido heridos y demás. Les di los parámetros, mostramos fotos, imágenes y demás, y en ese siniestro donde había aparecido heridos, tenían que disminuir los heridos trabajando con el sistema de seguridad, oficial de seguridad, el perímetro de seguridad, es decir, todas las detalles que hacemos nosotros mismos, las dotaciones cuando tenemos que ir a un siniestro, y ellos tenían que volcar en una hoja todos los ítems que podían hacer que disminuya el riesgo para disminuir finalmente la cantidad de heridos que había en ese siniestro hipotético que dimos. Importantísima, entonces, la consigna o el trabajo. Sí, muchos no comprendían, porque eso no sucede nunca, es decir, no sucede una situación y nosotros la tenemos que evitar. Pero justamente es el trabajo, el ejercicio que hay que hacer. De prevención, de prever. Una forma de memorizar lo que hay que hacer preventivamente para que no llegase a suceder justamente eso. Director, si usted quiere también podemos compartir las imágenes donde están puntualmente los distintos mecanismos. Vos decías esto de lo que es una especie de T. Hay también otros ángulos, ¿no? También que se hacen para el apuntalamiento, no es una sola forma. Hay apuntamientos exteriores, en ese caso era uno, hay apuntamientos interiores, que es muy común verlos, sobre todo cuando están fraguando las losas y demás, se colocan, los albañiles trabajan mucho. Bueno, esto es en Bucetich, en la escuela de Bucetich, tuvimos 5 días de trabajo, 36 horas sin descanso, sí, ojo, descansando en turnos. Ahí hay un apuntalamiento justamente diagonal doble, y en el centro se hace un triángulo que era para que ingresen los rescatistas o un perro de búsqueda. La importancia de esto tiene que ver con esto, ¿es siempre para ingresar o para sostener la estructura? Claro, ese es el sentido. Ese es el sentido. Justamente, para que no se caiga o para ingresar, para justamente dar resguardo a tanto los rescatistas como las víctimas que van a ingresar. Eso es en el Congreso Nacional de Bomberos en Córdoba, que estoy tremendamente agradecido. Ahí hay una T. Ajá, un poco más, esta es muy bien hecha por los cordobeses, que es muy bueno. Ahí hay una cámara óptica, justamente, se hace un orificio para observar qué hay del otro lado, si hay una víctima o no. Eso siempre decimos que, bueno, tiene que ver con situaciones muy complejas, ¿no? Sí. Muy complejas y no, porque por ejemplo se han dado en siniestros muy importantes, como bueno, lamentablemente fue el hecho de la AMIA, acá en Argentina, el caso de Rosario, el caso de La Boca, también donde también tenés mucho desmoronamiento y lugares a donde realmente se pierde un poco todo este mecanismo de seguridad. Esto también es un poco de tener una aproximación. Sí, el tema de seguridad está viniendo, se está haciendo un gran acento en eso, tanto la jefatura acá en lo local, en la brigada de búsqueda y rescate y en todas las brigadas en general. Creo que es importantísimo empezar a cuidarnos nosotros mismos. Sí. Y justamente también obviamente las víctimas. Entonces empieza todo este sistema, en este caso es específico, es complejo, demanda mucho más de capacidad del bombero, pero no es nada que no se pueda aprender, como todo lo que saben actualmente mis superiores y subalternos y demás, pero justamente las medidas de seguridad son importantísimas. Para esto decíamos, Luis, vos decías justo que eras uno de los más nuevitos o de los últimos que estás ingresando a las brigadas. No es tampoco algo que te es demasiado complejo, es algo que también tenés la posibilidad de hacerlo y tenés una incorporación también a las brigadas, ¿no? Es un poco esto. Sí, lo bueno es que a mí me está tocando vivirlo de entrada, a muchos no les tocó vivirlo de entrada. Recién ahora está aprendiendo cuando ya uno se está retirando, ¿no? Exacto. Muchas veces los oficiales no tienen en cuenta porque nunca se les enseñó. Lo bueno es que Alejandro
haciendo este movimiento para evitar todo eso. Y esto de los de las academias justamente se ve esto, el tema de que trabajan, como vos decías, todos juntos, o sea, desde el que tiene el mayor trayectoria o antigüedad en la institución hasta el que recién inicia, y bueno, se comparten todas las experiencias, y esto de trabajar con lo último, que siempre lo más innovador, la última capacitación, esto es importantísimo. Sí, es vital, y justamente seguridad siempre se hizo, y en las dotaciones, por ahí sale una dotación de 6 personas, y siempre lo lleva a cabo un jefe de dotación. Esto nuevo aparece porque los siniestros empiezan a ser un poquito más grandes, sí. Y en lo cual la capacidad de mando de un líder empieza a ser, no a disminuir, pero no puede por ahí complementar por ahí 12, 10, 12. Entonces, delega a una persona justamente todo el tema de seguridad, justamente el perímetro, las vías de escape, tener un matafuego, tener un silbato, que ante un sonido deben inmediatamente salir, evacuar, etcétera. Son un montón de medidas que justamente cuando hicimos la academia, se me pidió, el departamento de capacitación me solicitó esto, y entonces yo les dije, además porque era algo muy nuevo, que no importaba tanto cómo salía el apuntalamiento en esta primera academia, pero sí que hicieran las medidas de seguridad que se dieron en forma concomitante o paralelas a la academia dada. Ahora vamos a seguir con este tema que es importantísimo. Bueno, es muy importante todo lo que tiene que ver con seguridad. Pero bueno, en este momento vamos a compartir lo que es la pausa comercial. SP Seguridad San Pedro. Todo para la seguridad y ropa de trabajo. Borceguíes, uniformes, delantales. Mitre 1735. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Carnicería Armendáriz, del centro de la ciudad a su mesa. Carnes de San Pedro para San Pedro y la zona con marca propia. Un lugar familiar con atención familiar. Pellegrini 680. Neo, imagen y sonido. Servicio integral para fiestas, bodas, 15 años, videos, pantalla gigante, sonido e iluminación. Neo, imagen y sonido. Calidad y experiencia. Bien, continuamos entonces y decíamos esto de las medidas de seguridad y de la capacitación que estuviste realizando en Central 80, que bueno, si quieren compartimos brevemente un audio, ¿no?, de esta explicación que dabas en el cuartel. Compartimos, director. Y sacamos el bolsito, clac, y se terminó el asunto. Escuadra hay que usarla, hay que aprender desde cero, porque hay que tener todas las herramientas, porque nosotros lo ponemos acá y cortamos a 45. Necesitamos 60, este era de 60, corto 60. Se terminó el asunto, ¿se entiende? Fácil, ¿eh? Fácil, fácil, fácil. Esto está mal cortado, fíjense. ¿Por qué está mal cortado? Porque yo acá, que era lo que quería mostrar, acá va a estar, acá una maderita que se denomina bisagra y es esta que está acá. Esta que está acá y esta que está acá. La bisagra hace de soporte para que no se me mueva esto, ¿sí? Acá van a estar las cuñas. Esto mide entre 60 y 90. Que me mida 1,10 m, no me importa, déjenlo puesto, no corten de nuevo. Con el principio Alemi de eficiencia. Y acá también, déjenlo, si mide 60, más de 60 está bien. Si queda así está mal. Es una norma, nosotros tenemos que ajustarlo. Por eso, esta distancia es importante. Yo corto este puntal o no lo corto, lo voy a colocar. El otro que pongo es este, fíjense que hace tope acá. Este va apoyando contra el piso. Es una gran pregunta también. Esto no lo vamos a poner, ¿sí? Tal vez le pongamos diagonal. La otra pregunta que a mí me sale, y a ustedes también, es ¿qué distancia tengo acá? ¿Cómo sé la distancia que tengo acá? La cuña. La que me dé la cuña, muy bien. Entonces, antes de clavar la bisagra, que están hechas de una madera que están abajo también, maderitas así, larguitas, las van a cortar. Antes de clavarlo, ¿sí?, van a colocar el diagonal de A2, como siempre, no mucha gente, 3 excepcionalmente, pero puede haber. El tercero va a ser el de seguridad, que va a estar mirando ahí todo el tiempo, al costadito, fuera del peligro.
y antes de clavarlo lo ponen todo medio bailando y después lo clavan una vez que ajustan. Bien, esto es entonces lo que se daba en las academias semanales que realizan en el cuartel de bomberos y un poco era la conclusión de lo que era este apuntalamiento, ¿no? La aproximación a lo que son las medidas de seguridad que brindaba Alejandro García a todo el plantel. Bueno, Alejandro, decíamos esto de lo que es prever cuando uno va al lugar, ¿no? En situaciones espectaculares o magníficas como fueron lo de la AMIA, decíamos, bueno, lo de Barracas, y nosotros, bueno, justamente seleccionamos uno de estos dos fenómenos o estos dos acontecimientos lamentables que tuvimos nosotros en la Argentina, que tiene que ver con el de Barracas, que es el más reciente que hemos tenido lamentablemente y del cual, bueno, se toma un poco parámetros para ver qué medidas de seguridad se pueden implementar, qué se puede mejorar, cómo se puede perfeccionar las diferentes brigadas o formas de arribo a ese siniestro. Si quieren, vamos a compartir lo que es la primera parte de este video y cuando volvemos, bueno, lo compartimos en piso. Tenemos un montón de heridos. Cuartel 1, cuartel 1, alarma. 1101 y 011 se desplazan. El cuartel 1, alarma. ¡Pero una velocidad! Adelante. ¡Envíe personal, por favor, señor! Señor, desplace de estación a Sara 1293. A Sara 1293 por salvamento personal de bomberos. Desplazamiento en código 3. Ese lugar, unos 10 bomberos trabajando directamente sobre el foco ígneo. Hay desprendimiento de la mampostería y un peligro inminente en este sector del depósito ubicado en la Sala 1300 en el barrio porteño. Bien, se están desplazando, señor. 101, alarma. 101 en 9. Quinquela Martín y Jovellanos. Quinquela Martín y Jovellanos en código 3 por salvamento personal de bomberos por derrumbe.
Bueno, tristísimas realmente las imágenes, uno se quiebra cada vez que vuelve a vivir esas situaciones, pero bueno, un poco también se aprenden lamentablemente de estas situaciones y es lo que se trata de hacer, ¿no? Tratar de evitar situaciones tan horrorosas y tan feas, tan difíciles, ¿no? para todos. Decíamos esto de lo que es la medida de seguridad justamente del personal. Nosotros acá veíamos cómo se trabaja conjuntamente, no solamente bomberos de un lugar, sino también de otros destacamentos, de otros cuarteles, como también así otras fuerzas, como el caso de prefectura, como el caso del 107. Un poco esto es lo que se trabaja ustedes desde Brequis, desde lo que es la parte esto de apuntalamiento, es para unir los criterios. Sería eso un poco, ¿no? El trabajo. Sí, y también yo no participo en esas reuniones que son de alto nivel en lo que es la oficialidad, pero también lo hacen acá cuando se reúnen con Cruz Roja, hospital. La idea es eso, aunar criterios, porque justamente en situaciones en donde actúan muchas fuerzas y mucha cantidad dentro de una fuerza, de muchas dotaciones, estamos hablando de por ahí 20, 25, 30 o más personas. Y que por muchísimas horas claro, y por muchas horas. Entonces, esos principios de seguridad que justamente tratamos de charlar y que son muy simples, cuando se vuelven complejos, porque las distintas fuerzas por ahí o no lo saben, si alguna no dio justamente esa nueva norma dentro de esa institución, entonces esas simples cosas llevarlas a cabo, que son muy sencillitas y muchas veces por la adrenalina, la rapidez y demás, uno por ahí las obvia y bueno, para evitarlas justamente tenemos que utilizarlas en todo momento. Nosotros veíamos esto, ¿no? Recién lo que pasa en todo, el afuera de un siniestro como fue lo de Barracas, eran muchos bomberos, la situación, bueno, desesperante, por supuesto, son los compañeros los que están en el lugar y lamentablemente muchos de ellos eran los que estaban atrapados adentro. Esto no fue un derrumbe, fue un incendio que, bueno, duró durante muchas horas y donde terminó, por supuesto, por colapsar toda la mampostería y es lo que sucedió, lamentablemente. Pero, bueno, ahora un poco de esto se ve, ¿no? El tema de tratar de resguardar a la gente, hacer el perímetro de seguridad de los móviles, del personal de trabajo, y un poco esto también es lo que vamos a compartir en esta segunda parte del video. Bien, por supuesto no vamos a dejar de recordar este lamentable hecho, pero bueno, vamos a tratar de aprender de algunas situaciones, que eso es lo que se busca, ¿no? Un poco esto, ¿no? Sí. Desde todas las instituciones. Estamos obligados a justamente sacar conclusiones siempre de una intervención positiva o no me compete a mí analizar esta intervención en sí, porque no tengo las herramientas, ni tengo el cargo, ni los conocimientos, pero como bien vos decís, analizarnos puertas adentro justamente para que no nos suceda nunca. Nunca es una palabra muy grande, pero es una utopía que siempre queremos buscar, porque justamente esto es la situación que el bombero no está preparado, es lo que lo desborda.
y debe estar preparado para esta Sí, situación. sí, sí. Vimos ahí un bombero con un ataque de nervio, es decir, en un estado de shock, porque justamente no se esperaba eso, es lo que no se esperaba. Seguro. Y bueno, justamente lo que vos decís, acentuar las medidas de seguridad para que nunca suceda. Seguro. Luis, ¿querés decir algo antes de despedirnos? No, esperemos que esto no se repita acá en nuestro lugar y nada, verlo como algo ajeno, pero sentirlo muy, muy adentro. Bueno, Alejandro. No, agradecerte como siempre, agradecer a la institución, a Bomberos, por todo lo que nos permite hacer, recibir lo que damos, a la Brigada Brecht. Están yendo justamente a una capacitación, recordaron, ¿no? Están En viajando, Mendoza, ¿no? es es una simulación de sismo a nivel internacional y baja delegado de la ONU, de OCHA, de la Secretaría de INSARAC, de la Red Internacional de Desastres, a Mendoza, que es justamente la zona de Cuyo, y voy a traerte imágenes y fotos, porque es una simulación muy interesante. Si bien administrativamente se va a simular que hay un terremoto justamente en esa provincia, y tuve la suerte de ser elegido entre uno de los 4. Bueno, así que mucha suerte en esta capacitación. Yo antes de despedirme quiero compartir con ustedes una nueva información del programa. Sabemos que no va más, o sea, no está más en funcionamiento lo que era el Facebook que trabajamos, con lo cual contábamos en el programa, que era Bomberos San Pedro. Sí tenemos ahora lo que es el Facebook de Bomberos 100, al cual invitamos a que ustedes también se hagan amigos, nos dejen sus mensajes, nos dejen sus consultas, podamos tener este ida y vuelta, que es lo que buscamos desde la institución siempre, y en el cual también vamos a estar poniendo consignas para poder empezar a jugar, ¿no? Como hacíamos el año pasado, un poco también descomprimir todas estas situaciones tan tensas que compartimos como lo que fue el programa de hoy, y bueno, jugar un poco con ustedes como audiencia, y bueno, tener regalitos. Así que bueno, vamos a estar dando las consignas, los invito nuevamente, el Facebook es Bomberos 100, así que hágase amigo y nosotros nos vamos a estar reencontrando nuevamente el próximo martes a partir de las 22 horas a través de la pantalla de Sol TV. Quiero agradecer a Macarena Iglesia, por supuesto CNM Close, quien es quien me viste, una de nuestros auspiciantes, y a todos nuestros auspiciantes, que gracias a ellos por supuesto seguimos en el aire.